el corazón de Japón a principios de los años 90 surgieron dos máquinas destinadas no solo a correr, sino a quedarse grabadas en la memoria del automovilismo. El Nissan Skyline nació con un propósito tan claro como demoledor: arrasar con las homologaciones, convertir los reglamentos en su terreno de juego y dominar desde dentro. Este coche pronto se ganó un nombre tan temido como respetado, un apodo a la altura de un motor que no buscaba competir, sino imponer su ley en los circuitos. Frente a él estaba el Toyota Supra MK4, que eligió precisamente otro camino, el de la fiabilidad sin fisuras, una base mecánica diseñada para mutar sin límites. Era capaz de alcanzar cifras de potencia descomunales sin perder la compostura. Así que el Supra se convirtió en otro de esos iconos globales. La razón de todo esto, pues una ingeniería brillante, un potencial indomable y, seamos francos, su aparición en Fast and Furious. Eso supuso más del 50% de su fama mundial. Por suerte o por desgracia. Los fans del motor, los pilotos callejeros y los ingenieros de equipos y preparadores bautizaron a ambos como símbolos inmortales del JDM. Hoy los voy a enfrentar cara a cara, y no con frases vacías, ni maquilladas, ni grandes elocuencias, ¿no? Como se suele hacer. Los voy a enfrentar con técnicas y con rendimientos reales, con construcciones reales. Prepararos, mi gente, porque esto es mucho más que una comparación. Es un homenaje al espíritu del motor japonés que se sintió en cada calle, en cada carrera y en cada garaje alrededor de todo el mundo. No vamos a hablar de cifras, vamos a medir quién dejó una huella más imborrable en el corazón del automovilismo. Cuando abrimos el capó de un Nissan Skyline GT-R, te encuentras cara a cara con el RB26 DET. No ves un simple motor, ves una declaración de guerra a la lógica del tiempo. Con sus 2.568 centímetros cúbicos, el RB26 fue diseñado con una precisión militar. Tenía 86 milímetros de diámetro por 73,7 milímetros de carrera, lo que lo convertía en un motor de carrera corta capaz de girar alto, muy alto precisamente. Nissan no buscaba suavidad aquí, buscaba una respuesta inmediata, porque estamos en la cúspide del Grupo A, y así lo exigía. Ahí se estaban ya disputando algunas de las batallas más feroces de la era dorada de los turismos, y es por eso que optaron por soluciones tan avanzadas como por ejemplo los cuerpos de aceleración individuales, que era toda una rareza en los motores de calle. Y esto ofrecía precisamente un control instantáneo del aire en cada cilindro. No se trataba solo de entregar potencia a lo loco, se trataba de sentirla en tiempo real. Teníamos un bloque de 6 cilindros en línea moldeado en hierro fundido, que además había sido reforzado para soportar altas presiones internas, mientras que la culata de aluminio DOC, con 24 válvulas, era una obra de ingeniería refinada por la división deportiva Nismo. Era un proyecto liderado en su fase inicial por Shinichiro Sakurai, el mismo que desarrolló el legado GT-R desde el Prince Skyline. El cigüeñal de acero forjado y las bielas reforzadas eran dignas de un motor de carreras camuflado para la calle. Y a esto se le sumaban dos turbocompresores cerámicos Garrett T25 montados en paralelo, importante este detalle, y soplando a 0,8 bar. En esta configuración, como os digo, en paralelo, cada uno de los turbos se encargaba de alimentar a 3 cilindros, y esto permitía una respuesta más rápida y una distribución más equilibrada del flujo de aire de los gases de escape. En general, con esto se intentaba reducir el gran mal endémico de los motores turbo, el lag, y además se obtenía una mejor respuesta y recuperaciones en la zona baja-media del cuantas revoluciones, aunque su punto fuerte estaba precisamente arriba, en la zona alta. Ahora lo veremos. La potencia estaba limitada oficialmente a 280 caballos a 6.800 revoluciones por el Pacto de Caballeros. Esto era un acuerdo no vinculante entre los fabricantes japoneses de la época. Ya os hablaré de ello en profundidad. Pero en banco, el Skyline realmente daba cerca de 315 caballos con un par máximo de 353 Nm a 4.400 vueltas. Todo en él gritaba propósito, precisión y posibilidades, muchas posibilidades. Pero si el RB26 era una afiladísima katana, el 2J GTE era una pisonadora de guante blanco. Era más grande, más sereno, más cruel si se le provocaba, pero también era más pesado. Tenía 3 litros, logrados con un diseño perfectamente cuadrado, fijaros, 86 por 86, y esto proporcionaba un equilibrio natural entre par y potencia. Toyota aquí no dejó nada al azar. Forjó un bloque cerrado de hierro fundido que cobraba vida con un cigüeñal de 7 apoyos, y la culata de doble árbol no solo alojaba 24 válvulas, sino que en la versión WTI, a partir de 1997, contaba con un sistema de distribución variable que ajustaba dinámicamente la apertura de válvulas para una entrega de potencia más llena durante todo el rango de revoluciones.
Y aquí, punto muy interesante, el sistema de sobrealimentación era distinto al de Nissan, bastante además. Estamos hablando ahora de una configuración secuencial, es decir, con dos turbocompresores CT12B fabricados por Mitsubishi Heavy Industries, que en este caso, al contrario que el Nissan, no actuaban juntos. Lo primero que es importante esclarecer aquí es que estos dos turbos eran de diferente tamaño. El primero, el más pequeño, soplaba desde apenas 1800 revoluciones. Y el segundo, el más grande, entraba en juego entre las 3500 y las 4000 vueltas. Esta era otra solución diferente que también eliminaba casi por completo el turbo lag. Y la potencia oficial era exactamente la misma, 280 caballos, pero a 5600 revoluciones, mucho más abajo que el Nissan, fijaros. Aquí la diferencia estaba en el par motor, que era muy superior. Teníamos 431 Nm entregados de una forma más temprana y además más constante. De hecho, las versiones de importación europeas o estadounidenses revelaron potencias en banco de hasta 330 caballos, con mayor presión de turbo, obviamente, y una gestión electrónica más agresiva. El secreto del 2JZ, pues pistones forjados, un cigüeñal de acero cromomolibdeno, bielas tipo I-beam sobredimensionadas y pistones con refrigeración por chorro de aceite. Con estas entrañas no era casualidad que pudiese soportar cantidades ingentes de potencia sin operar en los interiores del motor. Así que, como veis, aquí teníamos dos filosofías enfrentadas. Filosofías que durante años se han creído que son similares, pero como veis, tienen bastantes diferencias. El RB26D estaba diseñado para girar alto y para rugir, y el 2JZ para soportar y para arrollar. Uno era precisión quirúrgica japonesa y el otro ingeniería brutal refinada con elegancia. Pero ambos son motores que siguen vivos y no solo por sus números, sino por lo que hacen sentir al pisar a fondo. Y en este apartado, desde el primer giro del cigüeñal, el RB26D imponía su carácter. Es un motor que estaba hecho para trabajar en altas revoluciones, como os dije, estaba jugándose la vida en cada centésima de segundo. Pero esa intensidad vino con un coste, y era un sistema de lubricación que se convirtió en su talón de Aquiles, al menos durante los primeros años del R32. Las primeras versiones, pre-1992, sufrieron fallos por un diseño defectuoso en el acoplamiento entre el cigüeñal y la bomba de aceite. El espacio demasiado holgado entre ambos provocaba daños en los engranajes del rotor de la bomba, especialmente al rebotar en el límite de revoluciones. Y esto llevaba a una caída de presión, a la pérdida de aceite y, en el caso más extremo, a la destrucción del motor. Y por eso no fue hasta mayo de 1993, con el inicio de la producción del R33, cuando Nissan reparó esta debilidad. Es decir, introdujo un collar de bomba de aceite más ancho y una bomba rediseñada que redujo drásticamente estas roturas. Pero hasta entonces, como os acabo de confirmar, incluso pilotos experimentados habían visto sus motores destruidos tras pasar la red line en circuitos, y todo debido al sistema de lubricación. Por su parte, el 2JZ representa otra forma de concebir el rendimiento. Es más como una fortaleza. Y su reputación no estaba hecha de revoluciones locas, sino de una estabilidad y una capacidad de asimilar potencia y de entregar par constante en la zona baja y media de revoluciones. A diferencia del GTR, que actuaba casi en las 7000 vueltas, el rango ideal del Supra estaba entre las 3500 y las 5800. Bastante amplio, por cierto. Desde el enfoque de Toyota se había apostado por componentes sobredimensionados, como el cigüeñal forjado, unas bielas robustas, los pistones refrigerados por aceite, y el resultado fue un motor capaz de trabajar con fiabilidad en rangos de 600 caballos, manteniendo los componentes internos de serie, o sea, sin abrir el motor. Muchos preparadores han rondado cifras de 800 caballos sin necesidad de abrir, lo que esto habla de su margen brutal. El mayor punto débil del 2JZ, pues no estaba en sus entrañas metales, sino en su complejidad. A ver, el sistema turbo secuencial diseñado para ofrecer potencia progresiva podía fallar si no se mantenía con cuidado. El segundo turbo, en concreto, el grande, especialmente en versiones JDM con rodamientos cerámicos, era susceptible a vibraciones y a desgastes prematuros, y se requería también especial atención al sensor MAP, al sistema de ignición y a la integridad del variador WTI. Otros problemas repetidamente documentados incluían el fallo de sellos de la bomba de aceite, el desgaste de los soportes de la correa de distribución o incluso la ruptura de las poleas del cigüeñal por el abuso del control de encendido. El RB26 con su bloque de hierro fundido y su carácter de altas revoluciones era una bendición, pero a la vez también un reto. Era capaz de generar una presión de soplado que superaba los 1.5 bar, y esto permitía alcanzar sin problemas potencias superiores a los 900 caballos. Sin embargo, los expertos que han llevado este motor a los 1000 caballos incluso, como HKS, Top Secret, Mainz o Tomei, destacan la necesidad de controlar cada detalle desde la refrigeración hasta la gestión electrónica.
Un territorio donde el RB26 revela su carácter de motor de carreras, sensible, noble, pero no indulgente. Y el 2JZ era un motor de forja para la longevidad y la fuerza bruta. Todos los detalles que hemos estado viendo hasta ahora revelan la voluntad de Toyota de crear una plataforma casi indestructible. Con bloques reforzados y electrónica a medida, hay unidades que superaron los 1200 caballos, sin ceder ni un ápice de fiabilidad. En el tuning, su sistema de doble turbo secuencial aportaba una entrega de potencia progresiva y controlada, y esto era ideal para pilotos que buscaban una curva de par amplia pero segura a la vez. En definitiva, la potenciación del RB26 era un ejercicio de precisión quirúrgica, donde cada componente, cada ajuste y cada decisión técnica era crucial para mantener vivo un motor que vibraba al límite. El 2JZ, en cambio, era un muro de acero donde la fuerza se construía con paciencia, experiencia y un respeto inamovible a una arquitectura concebida para durar y para aplastar cualquier barrera de potencia con fiabilidad. Y ahora llegamos al punto más álgido del capítulo, la competición, porque la mayoría ya sabréis que el 2JZ no estuvo presente de forma activa ni profesional en los circuitos, salvo excepciones muy efímeras y puntuales. Imaginaros ahora la línea de salida del JGTC a mediados de los 90. Tenemos el icónico Supra 80 de Toyota con su poderoso pero voluminoso motor 2JZ, dispuesto a devorarse el asfalto. Pero sorprendentemente, bajo el capó no está el caballo de batalla de calle, y en su lugar tenemos un simple, entre comillas, 4 cilindros. El 3S GTE, que era una apuesta casi contracorriente, un desafío al mito del motor más robusto, ¿no? Toyota hizo lo impensable, o sea, desposeer el Supra de su corazón más emblemático para colocar uno más pequeño, pero más estratégico. ¿Por qué motivo? Pues es fácil. En competición no gana el motor más potente, sino el más equilibrado. El 2JZ pesaba casi 270 kilos, solo el bloque, o sea, una barbaridad. 600 libras en total, sin la transmisión. Mientras que el 3S GTE, derivado de rallies, ya más que testado, y con versiones como el 503E, que corrió en la IMSA, por cierto, todos estos vídeos os los dejo por ahí, los tenéis bien explicados. Pues estos motores pesaban infinitamente menos, podían alojarse en una posición mucho más atrasada para trabajar con los centros de gravedad y liberaba el chasis de esos kilos esenciales en la parte delantera, lo que le otorgaba también un carácter mucho más desarrollado y eficiente. Así que, ¿para qué competir con un motor pesado y caro, y con adaptaciones mucho más complejas, cuando ya tenían uno más liviano, fiable y más que testado? Pero mientras tanto, Nissan sí que construyó su leyenda, el RB26, centrado en la esfera de la competición. Fue diferente porque nació directamente enfocado al Grupo A, y en la competición, con versiones N1 directamente homologadas para circuitos, logró hasta 29 victorias consecutivas, que supusieron un dominio que silenciaba argumentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues una batalla de filosofías. Toyota optaba por la astucia táctica, menos peso utilizando un motor más pequeño, mejor reparto, menos esfuerzo en neumáticos y en las suspensiones, mientras que Nissan respondió con la fuerza bruta controlada, su motor de fábrica, un motor sólido, preparado desde cero para las carreras, junto a un programa deportivo a su imagen y semejanza. El resultado en la pista, pues lo cuenta todo, porque también tenemos vídeo de sendos modelos. Y ahora sí os hago spoiler y más que van a llegar. Bueno, mi reflexión final, como ya sabéis que siempre me gusta hacer, es que durante décadas se ha repetido o se ha creído que el RB26 y el 2JZ eran casi clones y conceptos equivalentes por ser motores japoneses de 6 cilindros en línea, turbo y de alta potencia. Pero esa creencia se desmorona cuando rascas bajo la superficie, como hemos visto hoy. Ambos sí que comparten una arquitectura básica, sí, obviamente, pero sus almas son radicalmente diferentes. El RB26 es un motor de carácter afilado, nacido para girar alto, para exprimir cada revolución drásticamente, de una manera agresiva, un motor que vibra con la tensión de un samurái en combate. Y el 2JZ, en cambio, es una bestia silenciosa, construida para resistir el paso del tiempo y la brutalidad de la potencia sin pestañear. El 2JZ sería ese luchador de sumo, enorme, ¿no? Y no solo es cuestión de números ni de cifras, sino de cómo cada motor define la experiencia de conducir y de preparar un coche. El mito de que son idénticos o parecidos se deshace al descubrir su espíritu propio, tan diferente como el día y la noche, ¿no? Aquí lo habéis visto. Y ahí reside la verdadera magia de estos íconos y la verdadera magia de los motores de combustión. Porque cada uno tiene su propio carácter, su propia alma y además se pueden ir moldeando al gusto del consumidor, cosa que jamás se podrá hacer con un motor eléctrico. Me gustan mucho estos episodios de enfrentamientos, de duelos, y además ahora para verano es un contenido que viene muy bien porque estamos todos un poco más desconectados, ¿no? Y viene bien este tipo de contenido más serio, más para despejarse, ¿no?
Así que os leo en los comentarios qué duelos os gustaría. Estoy abierto a todo, duelos de motores, duelos de vehículos, duelos de pilotos, duelos de modelos de categorías en concreto, como el que hice del DTM. Podemos hacer duelos de lo que queráis. Lo importante es que los disfrutéis, que sigamos disfrutando del contenido, yo haciéndolo y vosotros consumiéndolo, y ahora mismo que disfrutemos también del verano. Un saludo a todos y nos vemos como siempre a las 21:00. Gracias, familia.